Todo eso son cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de los últimos años, a partir del análisis comparado, y nos dan en estos momentos herramientas para pensar antes de llegar a ese momento cómo vamos a actuar. Hay un reconocimiento teórico, creo, de que cuando también estamos en la transición de la guerra interna al post-conflicto, estamos transitando también de una estrategia contrainsurgente de seguridad nacional centrada en la seguridad del Estado, donde el enemigo es la propia ciudadanía, a un contexto, a una visión, a un horizonte, a un anhelo de seguridad humana que sea básicamente el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y la persona en el centro. Aquí yo creo que es muy útil la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando habla sobre la importancia de la participación de la mujer en los procesos de paz, identifica también el marco de las 3 P's. Y en el marco de las 3 P's, que son participación, protección y prevención, es un marco que creo que resume muy bien una posible forma de entender la seguridad. Yo creo que Colombia, este país, este escenario, tiene que plantearse frente a la discusión que ya ha empezado en La Habana entre guerrilleros y oficiales del ejército sobre el tema de seguridad y el tema de dejación de armas, el tema de reintegración. Esto no se puede dejar solamente en manos de los actores que empuñan armas. Esto es un tema fundamental para el futuro de la sociedad. Definir qué entendemos por seguridad y qué seguridad queremos es un reto colectivo. Se discute en La Habana, pero yo creo que el principal espacio de discusión que tiene que informar las discusiones de La Habana debería ser Colombia. ¿Cuáles son los principales retos y dilemas que se van a plantear en estos momentos? Diferencio los que se van a plantear o se han planteado ya en La Habana de los que se van a plantear en Colombia. En La Habana, recordemos, marco de actores, enfoque de seguridad, enfoque especialmente en armas y combatientes. Es un debate político, entre ellos, es un debate técnico, donde participan expertos en armamento e en reintegración. Están discutiendo el concepto y están discutiendo el lenguaje. El gobierno habla de desarme, la guerrilla habla de dejación de armas. El gobierno habla de desmovilización y reintegración. La guerrilla habla de normalización. Es importante pararle atención a los conceptos y al lenguaje que se va a utilizar. Se han planteado ya claramente las posturas frente a los calendarios. El gobierno quiere que la guerrilla se desarme completamente lo más rápido posible. Y la guerrilla ha dicho, pues vamos a hacer dejación de armas, pero ya veremos en qué momento, porque necesitamos garantías que lo que hemos acordado se vaya a cumplimentar. El gobierno exige que la guerrilla se desarme unilateralmente. Lo que van a discutir es solamente el proceso de desarme y desmovilización de la guerrilla. La guerrilla dice, si estamos en un contexto de posconflicto, lo normal es que las fuerzas de seguridad, el ejército sobre todo, pero la policía también, tengan su propio proceso de reformas internas para adaptarse a los tiempos de la paz. El gobierno dice, nosotros no vamos a discutir esto en La Habana. Esos son los dilemas que tienen planteados en La Habana. Yo creo que los retos o las preguntas que hay que hacerse en Colombia es, de nuevo, nosotros también, ¿de qué concepto de seguridad estamos hablando? ¿Y es solamente el que afecta a la guerrilla? ¿O afecta también a la fuerza pública? ¿O tiene incluso implicaciones más allá de estos actores?
Al fin y al cabo, un Estado social de derecho tiene el legítimo monopolio del uso de la fuerza. Pero es legítimo cuando la sociedad puede confiar plenamente en el Estado. La sociedad no puede confiar plenamente en el Estado si el Estado no es capaz de garantizar los derechos humanos, de ser transparente en cómo maneja las armas y, es más, un concepto fundamental, estar dispuesto a hacer rendición de cuentas a la ciudadanía a cuyo servicio está. Eso es un ejercicio complicado, pero imprescindible para la consolidación de un Estado social y de derecho. Tanto en La Habana como en Colombia los debates son complejos, habrá que ver cuál es la relación con los procesos de justicia transicional. Todo el mundo habla de la importancia de la reintegración comunitaria y las comunidades deben ser copartícipes, pero ¿qué entendemos por reintegración comunitaria? ¿Cómo se pueden empoderar las comunidades en un ejercicio de reintegración de combatientes? ¿Cómo pueden las comunidades no ser simplemente objeto de políticas, sino sujeto en la definición de esas mismas políticas? La discusión sobre los tiempos va a ser complicada, va a haber un problema significativo de presupuestos, porque todo esto cuesta muchísima plata, y hay que ver también, como escuchábamos con el caso anterior de Guatemala, la importancia del acompañamiento y de la verificación. ¿Cómo vamos de tiempo? Listo. ¿Cuáles son los desarrollos internacionales ante estos retos? En la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín, se multiplican los procesos de paz negociados, los acuerdos de paz, en gran parte porque eran subfruto de la Guerra Fría, y cuando se acaba la Guerra Fría, pues esos conflictos también pues van por otra vía, que no sea la de las armas, y Naciones Unidas empieza a trabajar con el concepto de DDR. Desarme, desmovilización, reintegración. Y lo empieza a aplicar en todos estos contextos. Como dije al principio del todo, el éxito de estas políticas de DDR es relativo. Y empieza un debate interno, pues qué es lo que está fallando y qué más se puede hacer. Y en la primera década del siglo presente, pues se desarrolla más el concepto de DDR y se introduce el concepto de los estándares internacionales de DDR. Es decir, que la propia forma en que se maneja la transición de la actividad armada a la actividad civil o política de grupos insurgentes es todavía, digamos, que una ciencia en desarrollo. Se aprende, como dije también al principio, se hace camino al andar, se toma nota de lo que funciona, se toma nota sobre todo de lo que no funciona y se intenta incorporar en las nuevas políticas. Este nuevo concepto más desarrollado de estándares internacionales de DDR sobre el papel está muy bien. ¿Cuáles son sus 5 características? Contribuir a la seguridad y la estabilidad. 2. Devolver confianza en las relaciones entre combatientes, es decir, entre Estado e insurgencia en este caso, y entre combatientes y el conjunto de la sociedad. 3. Prevenir o mitigar futuros conflictos. 4. Contribuir a la reconciliación nacional. Y 5. Liberar recursos para la reconstrucción y el desarrollo. Fijaros cómo se pasa de un enfoque minimalista securitizado de armas y combatientes a un enfoque que prácticamente aborda los principales ejes de un proceso de paz. Eso os indica también, pues, un desarrollo conceptual y práctico, pero también cómo se multiplican los retos para que se cumplan las expectativas que generan estas políticas ya más amplias.
Quería aterrizar un poquito más para comentar algunos de los temas claves en forma de pincelada muy breve sobre desarme, desmovilización y reintegración. Desarme. Este es normalmente el punto más complicado. Todo el proceso este es más complicado para una insurgencia. Y simplemente porque, en el mejor de los casos, cuando han tomado la decisión firme de abandonar las armas, un compromiso profundo por la transformación política, las armas es lo último que les queda. Cuando entregan las armas, desaparece completamente su capacidad de presión. Con lo cual van a intentar por todos los medios posibles retardar la dejación de armas hasta que puedan tener certeza o la máxima certeza posible de que los acuerdos que han acordado se vayan a implementar. Otra segunda dimensión más compleja ya es la psicológica, y sobre todo si alguien ha estado con un fusil en mano prácticamente toda su vida, desprenderse del fusil es un reto, y diría que no solamente para la insurgencia, sino para cualquier soldado o para cualquier combatiente, no importa de qué lado. El desarme implica que hacer un registro de las armas para evitar su desaparición o reaparición en otros lugares. Hay que recolectarlos, y cuando se recolectan las armas, el imaginario piensa, bueno, pues cada combatiente tendrá por lo menos un arma, tal vez 2 o 3. Y la realidad es que los índices de arma por combatiente son bajitos. Y lo hemos visto con el proceso de las AUC y muchos otros procesos en Colombia y en muchas otras partes en el mundo. Tiene varias explicaciones. Pues porque se entregan solamente los fierros más viejos que no sirven y se guarda una pequeña reserva secreta por si acaso. Porque se revenden en el mercado de alguna u otra manera, o simplemente y sinceramente porque las estructuras de apoyo a la guerra implican no solamente a gente en armas, sino gente que hacen otras funciones de logística y demás que no implican llevar armas. Por lo tanto, que no sorprenda que los índices suelen ser bajos. Se abre la pregunta del almacenaje, ¿para dónde van las armas? ¿Y quién las custodia? Y se abre la pregunta, ¿y luego qué se hace con esas armas? En el mejor de los casos, yo creo que generar confianza en el conjunto de la sociedad, hay un proceso público de destrucción de armas. Y hay múltiples formatos de destrucción. Se pueden fundir, se pueden serrar, se pueden trocear o, como dijeron antes, se pueden tirar y contaminar en el mar. Pero eso no siempre se da. Y hay el caso de Irlanda del Norte, donde el IRA no quiso ni que hubiera ni una sola foto de la de la dejación de armas. No hay registro fotográfico de hecho, la destrucción de las armas. Hay 2 testigos que verifican que se hizo, pero nadie más lo sabe. Yo creo que para Colombia sería muy bueno que fuera un ejercicio público, pero eso será seguro también un tema de negociación en la mesa y en La Habana. Hay 2 dificultades, hay 2 temas importantes aquí. Otra razón que retarda o hace compleja la dejación de armas de la insurgencia es su propia seguridad. Y en un contexto como el colombiano, donde hubo la masacre o el politicidio de la Unión Patriótica con miles de personas cercanas a la insurgencia asesinadas, va a ser muy complejo exigirle a la guerrilla que dejen completamente sus armas, mientras hay otros actores no estatales alrededor cargados de fierros y ganas de utilizarlos. Y eso es un problema para el proceso de paz en su conjunto. No es un problema único en Colombia. En muchos contextos lo que hay es una proliferación de armas ligeras
y, por lo tanto, una dificultad en que se pueda hacer un desarme o una dejación completa de armas de la insurgencia. Y lo que se acaba acordando, con más o menos creatividad, son diferentes fórmulas de desarme parcial o desarme gradual, o lo que más y más también se lleva y se ha acordado muy recientemente en Filipinas, desarme condicional. Condicional es a que pongámonos de acuerdo en 3 o 4 fases y lo que determina el cambio de una fase a otra es un cierto cumplimiento de un acuerdo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser un acuerdo condicional en el caso colombiano? La guerrilla puede decir, bueno, pues sobre el punto número 1 de tierras, cuando se haya entregado tierras a 50.000 familias, entregaremos el 25% de las armas. Es ficción, pero digamos, es el tipo de negociación que me imagino que deben estar teniendo y que van a tener en los próximos meses en La Habana. Y claro, esto se constituye en un problema, en un chicharrón. Se convierte en un chicharrón político para el gobierno que tiene que garantizar que la insurgencia deje las armas, pero se convierte en un problema para el proceso de paz en general, incluida la propia guerrilla. Porque, ¿qué tal que sí que quieran dejar las armas completamente, pero es que no hay condiciones de seguridad para hacerlo? Y el Estado no las puede garantizar al 100%. No nos engañemos, no lo puede garantizar al 100%. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Eso va a ser uno de los temas de discusión en La Habana. Segundo, después del desarme, la desmovilización. La desmovilización pasa normalmente por el acantonamiento de fuerzas, se concentran en una región, en unos campamentos determinados, hay registros de combatientes y unos cursos, unas orientaciones sobre la ruta de reintegración. Colombia tiene una amplísima experiencia con esto. Y yo creo que la ACR pues, ha documentado y aprendido mucho a lo largo de los últimos años. ¿Cuáles son aquí los dos retos principales? Uno, el criterio de selección. Claro, si la reintegración va acompañada de un paquete de apoyo económico, capacitación, empleo, etcétera, pues es muy tentador para unos hacerse pasar por combatientes y de repente de 15.000 guerrilleros puede que aparezcan 70.000, como pasó en cierta manera con las AUC. O al revés, que haya al vivo que vaya vendiendo ahí bonos de insurgentes para que puedan participar. Entonces ese es un tema clave, los criterios de selección, y los otros los tiempos. En Aceh, en Indonesia, en el 2005, cuando finalmente acuerdan el desarme y la desmovilización, lo hacen en 3 semanas. En Irlanda del Norte, 7 años. Ambos son contextos muy chiquitos, mucho más sencillos que el de Colombia. Vamos a ver entonces aquí qué es lo deseable, que ya está claro, y lo factible, que está por determinar. Y finalmente, la reintegración es la fase más difícil, es la más frágil y es la más costosa. Aquí se está pidiendo a alguien que quizás durante toda su vida básicamente ha empuñado un arma para luchar contra el enemigo, a que de repente haga otra cosa y que se pueda ganar la vida haciendo otra cosa y que abandone completamente sus experiencias pasadas y sus habilidades anteriores. Y plantea múltiples retos, incluso en el diseño. El dilema más complejo es el dilema moral. Sobre todo en un contexto de pobreza, para garantizar una reintegración exitosa hay que poder ofrecer vías de generación de empleo sostenible en el tiempo sin necesariamente plata asistencialista. Pero si uno le da plata
pongamos 20.000 guerrilleros que se van a reintegrar en una comunidad pobre y la comunidad que los va a acoger. Entonces se premia al que tomó las armas y ahora porque se reintegra se le dan un acompañamiento psicosocial, laboral y económico superior a las comunidades de origen, que son comunidades pobres. Así es como se hizo al principio. Y así se sabe que no se puede hacer. Bueno, entonces listo. No, hay que básicamente mejorar las condiciones de desarrollo y las oportunidades de empleo y demás necesidades básicas para el conjunto de la comunidad. Eso es un programa de erradicación de la pobreza. Eso vale un platononón. Y eso se demora su tiempo. Entonces, ahí es un ejercicio complicado. Yo creo que en Colombia, con los 25 años, por lo menos, experiencia que ha habido en este sentido, se ha aprendido mucho. Y en un documento reciente de la Oficina de Reintegración del Gobierno se identifican cinco retos principales. La atención diferencial, porque no es lo mismo atender a un combatiente varón que a una combatiente mujer, a un combatiente adulto que a un combatiente niño, a un combatiente indígena, a un combatiente mestizo, a un combatiente de origen rural, a un combatiente de origen urbano, a un combatiente raso que a un combatiente de mando medio. Hace falta una política diferencial. La participación comunitaria, que está identificada como una necesidad, pero todavía no hay buenas prácticas lo suficientemente consolidadas. La complementariedad con la justicia transicional, la contribución a la verdad y a la memoria histórica. El reto que va a tener el Estado para llenar los vacíos institucionales y hacer frente a la pobreza en las zonas de reintegración, que os había comentado, y una claridad normativa, porque en un país de leyes como este, pues cada 2 años sale un decreto o una ley nueva y eso acaba generando mucha confusión sobre, bueno, entonces, qué es lo que vale y por dónde vamos. Y finalmente, después del DDR, el tema de la verificación. La verificación tiene un componente altamente técnico. Normalmente vienen generales de policía o de ejército internacionales a ejercer una función de verificación que tradicionalmente también ha sido de Naciones Unidas, pero más y más lo llevan a cabo otros organismos, pero también, y eso es muy importante recordarlo, es un componente humano. Porque nos recordaba Héctor Rosada esta mañana que detrás de todo uniforme hay una persona. Entonces no puede haber una solución tecnocrática o securocrática a un problema que tiene una dimensión profundamente humana. Hay que crear equipos mixtos con todo el abanico de capacidades y experiencias. La tendencia va en esta línea y se innova constantemente en la creación de equipos híbridos. Ya no es solamente la comunidad internacional que viene y verifica, es nuevamente un híbrido entre comunidad internacional y actores locales. Ya no es solamente el personal especializado en seguridad y militar, también incluye el abanico de especialidades sociales. Ya no es solamente una tarea institucional, hay más y más casos de actores de la sociedad civil que juegan un papel formal en la verificación de un cese al fuego o de la transición postacuerdo. Incluso deben los mecanismos de verificación tener participación de la propia insurgencia. Para finalizar este bloque, como os decía antes, todo el proceso de transición, de normalización, de DDR, como quieran llamarlo, es todavía un mundo de aprendizaje y de experimentación.
y al mismo tiempo, y muy importante, tiene que ser ajustado a las realidades de los diferentes contextos. No va a ser lo mismo la política de reintegración de Filipinas que la que va a haber en Colombia. Unos ejemplos de cómo se ha hecho de formas diferentes. En El Salvador, digamos que mirando el DIR, desarme, desmovilización y reintegración, en El Salvador, una sociedad, un país chiquito, altamente militarizado, ejército y guerrilla, el énfasis fue en la desmovilización. El desarme y la reintegración fueron más caóticos y explican en parte la continuidad de la violencia que ha habido en el país y el hecho de que el 87% de los combatientes del FMLN reintegrados vivan en la pobreza y el 50% de ellos en la extrema pobreza. En H, Indonesia, como os comenté antes, enfoque en el desarme. En pocas semanas se desarma completamente la guerrilla. No hay desmovilización y no hay reintegración. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el Estado, que es el que tiene que acompañar la política de reintegración. Filipinas, en el año 96, un ejercicio que hubo en ese momento. ¿Hay reintegración? ¿La mayoría de excombatientes se incorporan o al ejército o a la policía? Pero no hay desmovilización y no hay desarme, porque el porte de armas en Filipinas, igual que en Estados Unidos, es legal. Hay un registro de armas, pero no hay una dejación de armas. Irlanda del Norte, el chicharrón político principal después del acuerdo fue la lentitud del desarme. Lo que sí que hubo es una amnistía. Salieron todos de la cárcel. Amnistía condicional. Si volvían a delinquir, entraban y cumplían la pena completa. Pero básicamente los 400 presos, 250 de Lira y 150 de los paramilitares unionistas salieron de la cárcel. Bueno, esto es un resumen del estado del arte sobre los procesos de abordar el tema de seguridad, desarme y reintegración. 4 ideas de resumen. Primero, la transición al posconflicto es más compleja que las negociaciones de paz. Ante este reto, yo creo que Colombia debe dotarse de una visión conjunta sobre los múltiples caminos hacia la paz, para que todos sepan qué es lo que debemos hacer, quién lo va a hacer y cómo lo que hacemos cada uno desde nuestros espacios se interrelaciona. Y lo segundo, ante este reto de la complejidad, hay que preparar el posconflicto antes de la firma de los acuerdos, cosa que estamos haciendo en ejercicios como el día de hoy. Hay una dimensión muy interesante y muy poco valorada en un proceso de negociación. Y es que el valor que sí que tiene el acuerdo de paz, más que el documento en sí, es que marca un antes y un después en la relación entre los que están sentados en la mesa de negociación. Hasta el momento de la firma son enemigos. Y el momento después de la firma, si están seriamente comprometidos con lo que han firmado, se convierten en aliados. ¿Por qué aliados? Porque si la implementación falla, no es problema de uno o del otro, sino que es problema de ambos, porque están seriamente comprometidos con ese acuerdo. Y esa es una dimensión que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a la seguridad obviamente es fundamental para consolidar un proceso de paz. Pero la seguridad tiene múltiples alcances, múltiples significados que deben ser discutidos y acordados por el conjunto de la sociedad.
No se puede delegar este tema en los armados, solamente. Y finalmente, en este marco también de seguridad, hay que recordar que los combatientes, muchos combatientes, no todos, muchos combatientes tienen un gran potencial de ser agentes de paz. Os sorprendería la cantidad de generales retirados en países de posconflicto que son los máximos abanderados de los procesos de paz, porque ellos han vivido la guerra y saben lo que es. En 25 años de procesos de negociación en Filipinas, que tuvo 5 presidencias diferentes, el presidente más comprometido y que más logró fue un presidente ex general, retirado, que además tuvo un alto cargo durante la dictadura de Marcos. Los cambios pueden llegar de los lugares menos esperados. Pero lo mismo pasa con la insurgencia. Muchos de los cuadros que se desmovilizaron en Colombia en los 90 se convirtieron y siguen siendo hasta la fecha de hoy activos agentes de construcción de paz en Colombia. Quería terminar con estas reflexiones finales. No hay recetas, pero Colombia tiene todos los recursos humanos y técnicos para hacer frente al reto. Y hay muchas dudas y preguntas, pero hay que avanzar sin tener todas las respuestas. Y en el ejercicio de desarmar la guerra, también tenemos que desarmar la palabra y los espíritus. Y tenemos que plantearnos una revolución ética para cuestionar las prácticas sociales y culturales del conjunto de la sociedad y de nosotros como individuos. En el proceso de transición hacia la paz, hay que devolver la humanidad a todas las personas que viven en este país. Reconocer, respetar y valorar la diversidad y las diferencias políticas. Nadie tiene la verdad absoluta. Y al fin y al cabo, la paz es una responsabilidad colectiva que no se puede ni delegar ni dilapidar. Gracias. Bueno, sobre el papel que le toca a la fuerza pública en un contexto de transición. La fuerza pública creo que lleva años, no muchos, pero algunos años ya discutiendo cuál será su papel en un proceso de paz y sobre todo cuál va a ser su futuro en un contexto de posconflicto. Lo que pasa es que es un debate que llevan internamente y no comparten mucho y que yo creo que todavía necesita de un amplio recorrido. Es uno de los caminos hacia la paz que os comentaba, el debate sectorial dentro de las fuerza pública. Ahora, lo que plantea, por lo menos hasta la fecha, el Gobierno es que ese debate sobre las reformas que va indudablemente a llevar a cabo la fuerza pública para adaptarse al nuevo contexto, no las va a someter a negociación con las FARC, sino que es un debate, pues no han dicho cómo lo van a hacer, pero no con las FARC. Está por ver, porque eso, las dinámicas de negociación pueden llevar a otra situación, pero el llamamiento que estoy haciendo yo en este caso es que sí, lo tiene que hacer la fuerza pública a su propio interior, pero es un debate que concierne al conjunto de la sociedad. Y va vinculado al debate de qué entendemos por seguridad y va vinculado al debate de, bueno, si vamos a confiar el monopolio del uso de las armas a la fuerza pública, ya sea ejército o policía, pues cuáles son los mecanismos de diálogo directo que establecemos con ellos, cuáles son los mecanismos de transparencia y cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas. Y por lo tanto, yo creo que es un debate que afecta al conjunto de la sociedad. Bueno, ahí queda planteado esto. Interesante notar cómo en el caso filipino
el sector mayoritario del ejército, la verdad, después de 4 décadas de estrategia contrainsurgente, acabaron algo. No es fácil, en cierta manera también, es más fácil ver un enemigo exterior que un enemigo interior, sobre todo si eres patriota y nacionalista, al final acabar matando compatriotas no es una cosa que resulte muy agradable. Y el debate en la fuerza pública filipina les ha llegado a cambiar radicalmente el paradigma de seguridad. Ya no hablan de seguridad nacional y no hablan de ganar la guerra. El lema de la fuerza pública en Filipinas en este momento es ganar la paz. Ese es su objetivo fundamental. Y sin las armas, internamente. Más bien tienen que prepararse porque tienen unos retos de seguridad internacional frente a China y otros países complejos y ven el proceso de paz como una oportunidad para realmente enfocarse a lo suyo, que es la seguridad de las fronteras y no combatir a los propios compatriotas. El papel de las víctimas en el DDR yo creo que es un campo bastante nuevo. No soy consciente de muchas experiencias y quizás alguien aquí pueda aportar algunas luces. Comenté en la presentación de que es uno de los retos identificados en Colombia y en otros sitios, que cómo se vincula todo este proceso con el proceso de justicia transicional, por lo tanto, el papel de las víctimas, pero no creo que haya hasta la fecha experiencias significativas en este ámbito. El impacto en comunidades receptoras. Yo creo que aquí en Colombia hay amplia experiencia en ese sentido y yo creo que lo que sería pertinente en este momento y ya, ahora mismo, es empezar a identificar potenciales comunidades receptoras y empezar a preguntarles a esas comunidades receptoras, bueno, ¿cómo lo ven? Esa pregunta de percepción, para usted, ¿qué es seguridad? Y usted, en esta comunidad, cuáles son sus necesidades y en un contexto de reintegración están dispuestos a asumir excombatientes y si son de un bando o del otro o de todos, empezar a tener ese debate ya. Y que pueden ser las propias comunidades que participen en la definición de las políticas de reintegración comunitaria. Eso hay que hacerlo ahora, no esperar al acuerdo. Yo creo que la academia si hubiera habido un poco más de masa crítica que le creyera que en algún momento dado habrá paz, yo creo que en estos momentos el proceso de paz es una gran fuente de empleo. Hace falta gente capacitada. El gobierno necesita desesperadamente gente capacitada en muchos ámbitos. Y no solamente el gobierno, hay necesidad. Yo creo que el potencial, ya lo he dicho antes, el potencial de los recursos humanos está en el país, pero podría haber una capacidad instalada mayor. Lo mismo con la guerrilla. Ahí quiero destacar una cosa interesante de Filipinas. El gobierno se dio cuenta que les interesa que la guerrilla esté lo más politizada y lo más capacitada posible, porque solo así será más fácil el prevenir la otra pregunta que era las estrategias de rearme, porque van a tener más capacidades para hacer esa transición. Y 5 años antes de la firma del acuerdo, la guerrilla creó su propio instituto de capacitación, con el visto bueno del gobierno y con aportación de fondos internacionales, para capacitarlos en el ejercicio de la vida pública como servidores públicos. Bueno, esto no se ha hecho y no creo que se vaya a hacer en Colombia, pero solo para resaltar que el tema de la formación no tiene límites. Cuanta más, mejor. Y la academia, con eventos como este, con posgrados, con diplomados, con maestrías, con simplemente cursos elementales de convivencia y del ABC de la educación para la paz, tiene un papel fundamental
a jugar, no solamente la academia, el propio mundo de la educación. El gobierno ha identificado la pedagogía por la paz como un eje fundamental, pero es que hacen falta pedagogos para la paz. No 100, ni 1000, 10.000. Bueno, entonces, hay bastante por hacer todavía. Y en cuanto a la última pregunta, que era la estrategia de rearme, pues yo creo que una de las razones por las cuales el gobierno decidió negociar ahora es porque había una clara degradación de la disciplina y de la jerarquía de mando en las insurgencias, y que es en el propio interés del gobierno negociar cuando todavía hay un componente político y jerárquico que antes de que esté mucho más dispersa todo el tema. Yo creo, a ver, no nos engañemos, seguro que si se llega a una reintegración hay un porcentaje importante, 10, 20, 30, no sé, un porcentaje importante de gente de las FARC o del ELN o del Ejército que se van a la criminalidad. Pero creo que será menor que con las AUC, porque en las FARC y en el ELN hay una convicción, una disciplina política mucho más clara que en las AUC, y eso es una ventaja, y por eso es tan importante que se abran espacios para la participación política de las guerrillas, porque si eso es justamente lo que se quiere, que puedan ejercer oposición política pero sin las armas, y que hay que generar las condiciones para que sea posible. Es en el interés no de la guerrilla, es un beneficio que se le hace al conjunto del país. Va a ser difícil, pero menos difícil que procesos anteriores. ¿De dónde vienen los datos del escepticismo? Bueno, me he referido al escepticismo en Colombia y he retomado básicamente la línea argumental que escuchamos en la mesa anterior al almuerzo. Es decir, no estoy pretendiendo hacer aquí ninguna ciencia. Hay porcentajes de votos que consiguen opciones políticas que por lo menos hasta el momento no le caminan a las negociaciones y al proceso de paz. Es otro indicador, y luego está el indicador puramente subjetivo de conversar con familiares y amigos en época electoral o postelectoral y escuchar lo que hay. Lo que sí que quiero decir en relación al escepticismo, incluso a las voces opositoras al proceso de negociación actual, es que eso es apenas normal y no debe de preocupar. Siento como que hay ahí una cierta obsesión o fijación de que los opositores a la paz, ese lenguaje no ayuda porque polariza. Entonces, esta mañana escuchaba en la radio viniendo para acá pues que entonces Santos a veces tiene la tendencia a decir pues que los que no están contra él es que están en contra de la paz. Eso ya empieza a parecerse un poco al discurso de Uribe cuando decía el que no está conmigo está contra mí. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Y aquí cabe recordar una cosa muy importante. Las personas no tienen posiciones fijas. En una mesa de negociación lo que se hace es justamente cambiar posiciones. En la sociedad y en la política pasa lo mismo. Y por el hecho de que el día de hoy haya un determinado líder político o persona con cargo institucional o familiar o amigo que tenga una determinada posición o visión o dudas o escepticismo, no quiere decir que las vaya a mantener todo el rato. Son susceptibles de cambiar. Yo creo que van a cambiar. Y creo que van a cambiar sobre todo en el momento que se vea que esto de verdad puede cambiar cosas. Y se puede vislumbrar un futuro con el cual no habíamos ni atrevido a imaginar, porque pues ¿para qué? Si no vale la pena nunca vamos a llegar ahí. Bueno, así que darle tiempo y no estigmatizar a las personas que en este momento no muestren necesariamente un entusiasmo con el proceso de paz y diferencio con el proceso de negociación.
El tema de los conceptos, sea reincorporación, reintegración, desarme, dejación de armas, DDR, normalización. Yo creo que aquí es bueno dejar que sea la parte a la que se le exige el cambio, y en este caso normalmente, principalmente la insurgencia, que le pongan el nombre que quieran. ¿Qué más da? ¿Sí? Si es por cuestión de nombre, si eso facilita que se haga justamente lo que queremos que se haga, que le pongan el nombre que quieran. Está bien. Entonces hay que tener una flexibilidad también ahí de miras. Sí que hay una ciencia de construcción de paz, pero en la ciencia de construcción de paz los términos no están predeterminados, no hay una definición universal sobre qué es paz. Y no hay una definición universal de prácticamente ninguno de los conceptos. Son conceptos son conceptos dinámicos, en constante evolución. Escenarios de participación más incluyente. Ana Teresa dijo esta mañana que no se atrevía a calificar el proceso actual de La Habana comparado con el Caguán. Yo sí que me atrevo a diferenciarlos y muy claramente. En el Caguán, entre el 99 y el 2002, había una agenda inmensa de hasta 100 puntos, unos tiempos abiertos, y sí que había unas audiencias públicas para que la gente fuera a expresar su opinión, pero que eso tuviera alguna influencia en las negociaciones en sí mismo, lo dudo mucho. Y nunca en esos 3 años llegaron a discutir ningún tema sustancial, en serio. Se quedaron puramente en lo procedimental. Yo creo que tanto el gobierno como la guerrilla aprendieron que por ahí no es la cosa. Y saludo, y me parece una innovación para Colombia y para el mundo, el proceso de La Habana, porque se identifica que el objetivo es acabar la guerra y la paz la haremos entre todos. Se acotan los puntos a 5 puntos esenciales, que son 5 puntos que se desarrollarían igualmente en cualquier país preocupado por desarrollo democrático, que no es que sean condiciones impuestas o cesiones que hace el Estado a la insurgencia. Yo creo que es mejor que en la mesa hablen los que tienen que dejar de matarse y matar y que se pongan de acuerdo en terminar la guerra. Pocos y agenda acotada. Y que lo que realmente las transformaciones que necesita el país se puedan discutir ya en un marco mucho más favorable, que es la ausencia de un conflicto armado, se pueden abrir el abanico de todos los otros temas pendientes que tiene el país, para discutirlos en escenarios formales como el Congreso y en escenarios sociales e informales también. Todos los procesos son importantes. Y ahí es donde fomentamos la participación ciudadana. En cuanto a la experiencia internacional, es muy interesante justamente en relación a justicia transicional. Yo creo que los 2 países que yo trabajo, que es Colombia y Filipinas, están en las antípodas geográficamente, porque está literalmente a 12 horas de horario diferencial de aquí, pero porque mientras aquí el tema de la justicia transicional es el tema tal vez políticamente más sensible, en Filipinas es un tema que es completamente ausente. No existe ni una organización de víctimas. No se entiende qué quiere decir justicia transicional. No hay ninguna exigencia de verdad, de justicia y de reparación. 0. Yo creo que eso no es bueno. Yo creo que Colombia, de nuevo, con los debates que está teniendo, a veces se complica un poco la vida, pero está innovando. Y innovando para su debate interno está contribuyendo al debate global. Yo creo que a veces se ha llevado la discusión un poco demasiado lejos. Pero claramente en el caso de Filipinas está
en el otro extremo, hasta el punto donde estamos invitando a amigas y amigos de Colombia que viajen a Filipinas y que les cuenten un poco cómo es el tema. Tiene sus explicaciones. Tiene explicaciones en que el Estado es más débil todavía que en Colombia y entonces simplemente el sistema de justicia no funciona. La gente no tiene cero expectativas de que pueda haber justicia. Si no ha habido nunca, ¿por qué la va a haber ahora? No funciona. Entonces, esa es una explicación. La otra explicación es porque ahí tuvieron negociaciones 17 años, pero con cese al fuego. Entonces, los índices de violencia son mucho, mucho menores que en Colombia. Y la época de violencia dura es de los años 80 y eso ya hace más de 20 años. Hay un componente religioso. Ahí son principalmente muy católicos y también musulmanes. Y en esa parte del mundo la religión, ahí tienen muy claro la idea de perdón y olvido y echar para adelante. En fin, hay componentes culturales, asiáticos, hay muchas razones. Pero creo que ayuda ser consciente que en otras partes del mundo el debate es diferente. Ahí quiero resaltar el caso de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte sí que es en la Unión Europea, Estado social de derecho, el sistema judicial se supone que funciona, etcétera, etcétera. El acuerdo de paz es del 98, relativamente reciente. No hubo proceso de justicia transicional. ¿Por qué? Porque la sociedad, muchas razones también, pero una de ellas, la sociedad está tan profundamente dividida, con tanta desconfianza, que no se pudieron poner de acuerdo en un organismo, una persona, una figura, un equipo al cual pudieran confiar ambas partes para liderar este proceso. Esa es una de las razones. Entonces, en ese sentido, sé que es uno de los debates más complejos que tiene el país, pero os quería compartir que estáis a años luz de muchos otros países y que estáis aportando mucho en este sentido. Y finalmente, el tema de paz en contextos de desigualdades sociales. Es un tema muy difícil, porque ¿cuándo se acaba un proceso de paz y cuándo es simplemente, bueno, simplemente, cuándo es puramente un problema de desarrollo? Y se ha debatido mucho en ámbitos académicos y políticos sobre si las desigualdades son generadoras por sí mismo de violencia o no. Y no creo que haya datos concluyentes, porque hay sociedades más desiguales y más pobres donde no hay conflicto armado y hay otras que son más igualitarias donde sí que lo hay. Entonces, y una reflexión que cuesta a alguien que viene de fuera de América Latina es entender es, bueno, pues sí, pues, se entienden bien las causas estructurales de conflicto en Colombia, pero son muy diferentes a las que hay en Brasil o en Paraguay o en otros países y sin embargo ahí no. En fin, eso da para seminarios y libros y amplias publicaciones. Lo que sí que está claro es que va a ser un reto. Si entendemos la paz, como lo hace el Acuerdo Marco, como un proceso de democratización, necesariamente también es un proceso de derechos humanos y desarrollo. Y yo creo que un debate que habrá en el país en los próximos años es cuándo podemos anunciar que se ha acabado el proceso de paz, si va bien, y cuándo estamos ya ante retos normales de desarrollo y democratización como los pueden tener nuestros vecinos.